Bueno. La idea es como ir mirando pues estos ejercicios. Son ejercicios que tienen el tema de campo eléctrico, incluye pues la ley de Gauss cuando tenemos un material dieléctrico, que es como básicamente la primera parte del parcial, y capacitores. Tiene también un ejercicio, 2 ejercicios sobre capacitores. Es como básicamente lo que les puede caer en el parcial. Si ejercicios muy similares, van a ver que no es nada del otro mundo ni nada muy complicado. Pues adicional a estos ejercicios también les podría caer un ejercicio parecidos a los que se trabajaron para el primer parcial, que eran pues como elementos de con una distribución de masa uniforme. También podría caerles un ejercicio así parecido. Se haría lo mismo que se hizo para el campo gravitacional, pero esta vez para el campo eléctrico, pero son muy similares. Entonces, miremos estos ejercicios. Me dicen, tengo un cilindro de radio A y carga más Q, que es coaxial con un cascarón cilíndrico de grosor despreciable, con radio B mayor a A y una carga menos Q. Y me piden que haya el campo eléctrico para 3 regiones. Para una región donde el radio sea menor que A, para una región donde el radio sea mayor que A y menor que B, y para una región que sea mayor que B, o sea, que abarque toda la figura. Entonces, miren, acá podemos ver la figura de lo que, la descripción de lo que nos está diciendo el problema. Si de pronto hay alguna cosa que no entiendan, me lo hacen saber, pues me pueden preguntar por el micrófono o me pueden escribir en el chat. Tengan en cuenta pues que yo soy estudiante como ustedes, entonces no todas me lo voy a saber. Bueno, si de pronto hay alguna duda y yo se las puedo aclarar, pues obviamente con todo el gusto. Bueno, entonces acá me dicen, este es mi cilindro de radio A. Y coaxial a ese cilindro tengo este cascarón, que es el del color azul, que me dicen, tiene un grosor despreciable y va a tener un radio mayor que el cilindro que tengo pues al interior. Este va a tener una carga más Q, este va a tener una carga menos Q, y pues me dicen que la longitud de esos cilindros es L, ¿cierto? Entonces primero vamos a empezar a analizar como qué pasa en cada región donde me están pidiendo que calcule el campo eléctrico. Entonces, primero me dicen, calcule el campo eléctrico para un radio que sea menor que A. Así a simple vista, mirándolo así, ¿alguien sabría a qué es igual el campo eléctrico acá? Donde me dicen, con un radio menor a A, o sea, al interior de este cilindro. María Fernanda, ¿y por qué? Mauricio. No falta pues que de pronto les pidan alguna explicación o de pronto justificación. De pronto saben por qué. Bueno, lo que pasa es que este cilindro de radio A es un cilindro conductor. Entonces, ¿qué pasa? En los conductores el campo eléctrico es cero, porque la carga se va a acumular es en la superficie del conductor. Aquí les pegué este dibujito. Sucede más o menos esto. Lo que va a pasar es que las cargas positivas se van a ir hacia un extremo y las cargas negativas se van a ir hacia el otro extremo. Entonces miren que acá en el interior o en todo el centro como tal, no va a haber carga. Entonces ahí no puedo calcular el campo eléctrico si la carga en el centro del conductor es cero. Entonces ahí diría yo que el campo eléctrico al interior de un conductor es cero y siempre lo tienen que tener en cuenta porque sale mucho en los ejercicios. Entonces acá diríamos, en el punto A diríamos que
El campo en el interior de un conductor es cero debido al equilibrio electrostático. Listo. Sí, Laura, tienes toda la razón. Lo que pasa es que me faltó eso en el enunciado. O sea, escribí el ejercicio y me tragué esa parte. Acá me dicen que es un cilindro conductor. Sí, es la única forma que yo tengo de saber que el campo ahí es cero. Si no, tendría que calcular el campo ahí, porque si no me especifican que es un conductor, sí tiene un campo eléctrico. Entonces, bueno, en esa parte es un cilindro conductor, ¿cierto? El enunciado sí me decía que era un cilindro conductor, solo que no, qué pena, no lo había puesto. Pero entonces, como me dicen, es un cilindro conductor, entonces su campo eléctrico al interior es cero, ¿cierto? Por lo que dijimos acá, hay un equilibrio electrostático, las cargas se van hacia la superficie del conductor, entonces en el centro el campo sería nulo porque no hay carga. Bueno, vamos a mirar el punto B. En el punto B me dicen que calcule el campo eléctrico para un radio mayor que A, pero menor que B. Entonces, vamos a mirar esta figura. Entonces, esto es lo que me están diciendo. Si yo mirara estos cilindros desde arriba, yo vería algo como esto. Voy a ver acá, este es el cilindro interior y este es el cascarón esférico, ¿cierto? Este tiene su carga más Q y el cascarón tiene la carga menos Q. Entonces, el campo eléctrico apunta en la dirección desde la carga positiva hacia la carga negativa, ¿cierto? Entonces, miren, acá pinté las flechitas de la dirección del campo eléctrico. Por acá están saliendo muchas líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer aquí más fácil es emplear la ley de Gauss, ¿cierto? Que la ley de Gauss lo que me dice básicamente es que yo voy a elegir una gaussiana que me encierre la carga a la cual yo le quiero calcular el campo eléctrico, y aquí yo tengo que fijarme cómo voy a elegir yo la gaussiana. Yo necesito una gaussiana, o sea, yo necesito elegir una gaussiana en la cual el diferencial de área vaya paralelo a las líneas de campo eléctrico para poder aplicar la ley de Gauss. Porque si el diferencial de área es perpendicular al campo eléctrico, entonces no puedo usar Gauss. Entonces, miren, en este caso yo lo pinté así. Este es el cablecito que me dicen que es el cilindro que está al interior. Y esta de color verde es mi gaussiana, que es esta misma que yo pinté acá punteada, ¿cierto? Entonces, lo mismo, las líneas del campo eléctrico se están moviendo desde la carga positiva que es aquí, en este sentido. Y miren que si yo tomo un diferencial de área de esta gaussiana, que es la de color verdecito, miren que para ese diferencial de área me va a dar que es paralelo al campo eléctrico. Entonces, en este caso, digamos, cuando ustedes tengan un cilindro, pues, ¿qué es lo más fácil? Elegir una gaussiana que sea cilíndrica. Si tienen una esfera, elegir una gaussiana esférica, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso lo tenemos así. Y vamos a decir que esta gaussiana, bueno, acá me faltó pintar en el dibujo, vamos a decir que esta gaussiana tiene un radio R minúscula, bueno, acá está, un radio R minúscula, y que tiene una longitud L minúscula. Entonces, a mí la ley de Gauss me dice lo siguiente. A mí la ley de Gauss me dice, bueno, el campo eléctrico lo puedo calcular así, como la integral del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área va a ser igual a la carga sobre la permitividad eléctrica del vacío, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿cómo resuelvo esto? Yo acá tengo que tener en cuenta que como yo tengo una simetría definida, el campo va a ser constante en toda esa superficie. Entonces, como el campo va a ser constante en toda la superficie, esta integral se resuelve muy fácil.
Yo esta ley de Gauss, tengan en cuenta que la ley de Gauss solo la pueden aplicar para esferas, cilindros muy largos, o sea, que les digan que son infinitos, varillas muy largas y planos infinitos. La ley de Gauss no la vayan a usar para anillos, discos o un cilindro que tenga una longitud finita. Entonces, si yo ya sé eso, o sea, yo ya sé que el campo eléctrico a lo largo de toda la superficie es constante, entonces esto me va a quedar igual a lo siguiente. Me disculpan pues ahí la lentitud, pero este es como el método más sencillo que encuentro de pronto para que me entiendan, para que quede claro y entonces copiar estas ecuaciones acá es muy lento. Entonces, si yo sé que el campo es constante, me va a quedar así, ¿cierto? Me va a quedar el campo eléctrico multiplicado por el área igual a la carga sobre la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, ¿a qué es igual esta área? ¿A qué sería igual esta área? Chicos, ¿a qué sería igual esta área? La idea es que ustedes participen, estén bien filosos. Bueno, María Fernanda. Pi por R por L, sí. Tienen que tener en cuenta que acá este sería, o sea, sería el diferencial de área que yo tomo, pero para la gaussiana. ¿Cierto? O sea, no para la figura principal que yo tengo, sino para la gaussiana. Esta área es el área de la gaussiana. Entonces, en este caso me queda que es 2 por pi por r, que es el radio que yo le asigné a la gaussiana, que es este que está acá, por L minúscula, que es el largo que yo le dije, que yo le asigné también a la gaussiana. Tienen que tener muy en cuenta esto, que acá es el área, el diferencial de área que yo tomo para la gaussiana, no para la figura como tal. Porque si ustedes acá pusieran la figura como tal, ya ahí les quedaría mal ejercicio, porque aquí pondrían entonces otro radio diferente y pondrían la longitud de la figura. Bueno, entonces, bueno, ¿y esta carga? ¿A qué sería igual esta carga? Esta carga es la carga encerrada. ¿Cómo así que la carga encerrada? Es la carga que me está encerrando la gaussiana. Joana, sí, el campo acá sale porque es a lo largo de una superficie, o sea, una superficie de simetría definida, entonces yo puedo decir que el campo es constante, por eso lo saco de la integral. Jonathan, dale Jonathan. Jonathan, aquí no puedo decir eso, aquí no puedo decir que esa carga encerrada es más Q. No puedo hacer esa suposición directa. ¿Por qué? Porque es que mira, o sea, mira que esta gaussiana es mucho mayor que este de acá. Entonces yo tengo que ver qué es lo que está encerrando completamente. Entonces yo tengo que buscar la forma de calcular. Yo tengo un cilindro, ¿cierto? Tengo cilindros. Y los cilindros tienen una densidad volumétrica. Entonces yo puedo decir lo siguiente. ¿A qué es igual la densidad de... ¿A qué es igual la densidad? Fórmula de densidad volumétrica en este caso. Sí. Voy a poner la densidad como esta omega. Entonces, la densidad va a ser igual a la carga sobre el volumen, ¿cierto? Esto para la figura principal que yo tengo, pero yo también puedo decir lo mismo para la gaussiana. Entonces yo para la gaussiana puedo decir que la densidad volumétrica va a ser igual a la carga encerrada
sobre el volumen encerrado. Entonces de acá es que yo voy a sacar a qué es igual la carga encerrada. Entonces, ¿a qué es igual el volumen que encierra la figura general? O sea, la figura principal, este cilindro rojito. Ese cilindro va a tener un volumen de pi por a al cuadrado por L mayúscula, ¿cierto? Que miren que acá me decían L es la longitud del cilindro y A es el radio de ese cilindro. Entonces, ese es igual al volumen de la figura de este cilindro rojo. Y para la gaussiana, aquí va a ser igual ese volumen encerrado. Va a ser igual a pi por r al cuadrado, que es el radio que yo le designé a mi gaussiana, por L minúscula, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo a qué es igual la carga encerrada. Yo tengo que la carga encerrada va a ser igual a la carga por pi por r cuadrado por L sobre pi por a al cuadrado por L. Entonces yo de ahí puedo cancelar algunas cosas, ¿cierto? Sí, Alex, la grabación queda, y yo creo que Bienestar se encarga de enviarles el link de la grabación. Bueno, entonces acá puedo cancelar este pi. Me quedaría así, ¿cierto? Entonces, ya que yo tengo la carga encerrada, la puedo reemplazar acá donde yo tengo mi campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico me va a quedar me dicen si de pronto cometo algún error. Bueno, este L acá lo puedo cancelar, ¿cierto? Este L acá se cancela. Y este R. Este R también lo puedo cancelar, ¿cierto? Con uno de acá. Entonces, al final, el campo eléctrico me va a quedar así. 2 por pi por a al cuadrado por L por epsilon sub 0, ¿cierto? Bueno, y acá no podemos olvidar, eh, acá no podemos olvidar que este campo es un vector. Entonces yo acá necesito adicionarle un vector. Entonces podemos entonces pongámosle, por ejemplo, un vector QR. Hasta acá todo claro. Sí, Joana, un vector unitario.
Bueno, si de pronto nosotros quisiéramos organizar esto más resumido, de pronto más bonito, nosotros sabemos que la densidad lineal es igual a la carga sobre la longitud. Entonces miren que yo acá tengo carga sobre longitud. Entonces esta carga sobre longitud la puedo expresar como la densidad lineal. Entonces me queda la densidad lineal por R sobre 2pi por A al cuadrado por la permitividad eléctrica del vacío. Pero si lo dejan así, pues también es válido. Bueno, en el punto C me dicen, calcule el campo eléctrico para un radio que sea mayor a 20. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Para un radio que sea mayor a 20, o sea, un radio que me abarque toda la figura. ¿A qué sería igual el campo eléctrico si yo designo un radio mayor a 20? Sí, Laura, tienes toda la razón. Aquí tenemos que mirar que como yo voy a elegir una gaussiana que me encierra toda la figura, yo tengo que mirar cuánto es la carga neta de esa figura, porque me va a estar encerrando tanto este cilindro como este cascarón. Entonces yo tengo que mirar a qué es igual la carga neta en esa parte. Entonces yo voy a decir que la carga neta sería igual a más Q, que es la carga que tiene el, el cilindro interior, más menos Q, que es la carga que tiene el cascarón esférico. Entonces miren que en este caso la carga neta da 0. Y como yo no tengo carga, o sea, como la carga me da 0, el campo eléctrico da 0 también, porque el campo eléctrico depende de la carga. Listo, ¿quedó claro ese punto? Porque el campo eléctrico es 0 en ese punto, para un radio mayor a 20. Bueno, vamos a mirar este otro ejercicio. Me dicen, tengo un capacitor esférico que se construye como se describe a continuación. En el interior se encuentra una esfera conductora de radio A, esta gris que tengo acá. La esfera se envuelve en un material dieléctrico de constante K2. Ah, bueno, acá tengo un error. Ya lo vi. Este K de aquí en realidad es K2. Cuyo radio interior y exterior son A y B. O sea, el radio este dieléctrico, el radio interior es A y el radio exterior es B. A continuación se coloca una capa de material conductor de radio interior y exterior BC. Entonces tengo este otro material que es el rosado, que también es conductor y va a tener un radio interior de B y un radio exterior de C. Y luego se coloca otro material dieléctrico con constante K1, que es este de acá, ¿cierto? Este que está también en blanco. De radio interior C y D, y exterior D. Entonces, radio interior C y radio exterior D. Finalmente se coloca un cascarón conductor de radio D y grosor despreciable, que es esta linecita azul que se ve acá, ese sería el cascarón. Entonces me piden que calcule el campo eléctrico en todas las regiones. Cuando R es menor que A, un R entre A y B, un R entre B y C, un R entre C y D y un R mayor que D. Adicional a eso me piden que calcule la capacitancia del sistema y cuál será la energía almacenada en el capacitor. Entonces empecemos a mirar cómo sería el campo para las diferentes regiones. Entonces primero, el campo para esta región.
Entonces, el campo para la región R menor A. ¿A qué sería igual ese campo, chicos? Aquí, en este punto, en esta esfera gris. ¿A qué sería el campo? ¿A qué sería igual el campo ahí? Sí, sí. Dicen que es una esfera conductora de radio A. Entonces, como nos están haciendo la claridad de que es una esfera conductora, en el interior de un conductor el campo eléctrico es cero. Por lo que explicamos en el ejercicio anterior. Bueno, entonces ahí ya tenemos ese resuelto. Después me dicen, para un radio mayor que A, pero menor que B. Chicos, se me olvidaba. Me dieron esta lista de asistencia. Les voy a enviar el link al chat y les pido que por favor... y les pido que por favor... Ay, no me lo deja pegar porque... No me deja adicionar el link. Bueno, sigamos. Bueno, ahí lo compartieron. Este es el link. Les pido que por favor se tomen un minutico, ingresen y lo llenen, que es el link de asistencia. Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico para este otro punto, para un R mayor que A, pero menor que B. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me están diciendo que lo que yo tengo es un material dieléctrico. Entonces, hay que tener cuidado porque acá yo utilizo la ley de Gauss, pero la ley de Gauss dieléctrica. ¿Qué es esta? Es esta que tengo acá. Miren que se parece demasiado a la ley de Gauss normalita. O sea, es lo mismo, es la integral del campo eléctrico por el diferencial de área, igual a la carga, pero acá cambia. Aquí ya no va a ser la permitividad eléctrica al vacío, sino que va a ser la permitividad eléctrica del material. Entonces yo tengo que buscar la forma de reemplazar esto en términos de otras cosas que yo de pronto pueda conocer más fácil. Entonces por allá nos dan otra formulita que dice que esa permitividad eléctrica va a ser igual acá, que es la constante dieléctrica, por la permitividad eléctrica del vacío, que es así ya la sabemos, es así la conocemos. Entonces esto es lo que yo voy a reemplazar acá, porque necesito que todo me quede en términos de cosas que yo conozca. Entonces vamos a hacer lo mismo. Estamos calculando el campo eléctrico a partir de una superficie de simetría definida. Entonces puedo decir que el campo eléctrico en esa superficie va a ser constante, por lo que lo puedo sacar de la integral. Entonces al final esto me va a quedar así. Me va a quedar el campo eléctrico multiplicado por el área, va a ser igual a la carga sobre la constante dieléctrica, pues que depende de cada material, por la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, ¿cómo nos quedaría este campo? Acá nos dicen que es un material dieléctrico que tiene una constante K2, una constante dieléctrica K2. Entonces, ¿a qué es igual esta área en este caso, chicos? Recuerden que se hace el área de una gaussiana que yo defina. En este caso, yo estoy diciendo que va a haber una gaussiana acá, ¿cierto? En todo este espacio blanco voy a trazar una gaussiana.
Y a esa gaussiana le voy a decir pues que puede tener un radio R. Sería, como la gaussiana que yo voy a elegir es una gaussiana esférica, yo voy a tener que el área va a ser el área de una esfera, que es 4pi por r cuadrado. Entonces aquí iría 4pi, déjenme buscar a ver si aquí... 4pi por r cuadrado, yo estoy diciendo que mi gaussiana tiene ese radio, y va a ser igual a la carga sobre la constante del material que me están diciendo que es K2, que es igual a K2, por la permitividad eléctrica al vacío, ¿cierto? Bueno, entonces acá el campo me va a quedar igual a esto, ¿cierto? Me va a quedar igual a 4pi por r cuadrado, por la constante dieléctrica, por la permitividad eléctrica al vacío. Y acá no olviden agregar este de acá, Juan, este de acá, esta permitividad eléctrica del material. No, mira, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que la eh, constante dieléctrica de un material va a ser igual a la permitividad eléctrica del material sobre la permitividad eléctrica del vacío. Todos tienen esa misma fórmula, los demás tienen esta misma fórmula. Entonces mira que si yo de aquí despejo L me va a quedar que es la permitividad del material por la, perdón, la constante dieléctrica por la permitividad. Sí, o sea, esta fórmula está correcta. Mira que los demás chicos dicen que también tienen esa fórmula. Entonces mira que esta permitividad eléctrica del material me queda igual a esto. Y esto es lo que yo voy a reemplazar acá. Dale. Entonces no olviden al campo adicionarle un vector director. Entonces ahí ya tendría yo, vamos a ponerle acá un subíndice a esto, vamos a decir que este es el campo 1, ¿cierto? El campo calculado para el dieléctrico 1, dieléctrico que está más al interior. Bueno, entonces después me están diciendo, calcule el campo para una región donde el radio sea mayor que B, pero menor que C. Miren que en realidad el ejercicio se hace largo, pero son cosas muy repetitivas. María Fernanda, sí, pero mira que yo tengo es el área, no es el volumen, sino el área. Acá me dices 4/3, pero mira que es el área de una esfera. Bueno, entonces miremos a ver, dice, para un radio mayor que B y menor que C. Entonces yo voy a mirar acá en la figura a ver a qué corresponde eso. Mayor que B y menor que C, o sea, en este disco rosado. Porque, Laura, porque acá cuando estás usando la ley de Gauss dieléctrica es directamente la carga que tienes. Ahí, cuando usas la ley de Gauss dieléctrica no tienes que calcular la carga encerrada. Cuando utilices la ley de Gauss normal, sí. Aquí. Bueno, entonces aquí vamos a mirar. Tenemos esta esfera de color rosado. Vamos a ver qué me dicen. Eh, es una capa de material conductor de radio interior B y exterior C, o sea, esta de acá, que es donde me están pidiendo que calcule el campo. Ya sabemos, pues, me están diciendo en el enunciado, es un conductor, entonces ya sabemos que en los materiales conductores el campo eléctrico es cero.
me piden que calcule el campo para esta otra región, para la región con un radio mayor que C y menor que D. Mayor que C y menor que D. Bueno, entonces ahí me están diciendo que tengo otro material dieléctrico que va a tener una constante K1. Entonces, donde me están pidiendo que calcule es otro material dieléctrico. Entonces, ¿qué voy a usar yo ahí? Voy a usar la ley de Gauss dieléctrica otra vez, que sabemos que es esta. Entonces, para esta región utilizo ley de Gauss para un material dieléctrico. Entonces, aquí va a ser igual, va a ser muy similar a este otro. En este caso, lo único que va a cambiar entre material y material, miren que el área de la gaussiana va a seguir siendo la misma porque yo voy a elegir una gaussiana esférica, la permitividad va a ser la misma. Aquí lo que me va a cambiar es la constante dieléctrica del material, que en este caso a mí me están diciendo que esa constante es K1. Pongámosle a este campo 2, ¿cierto? Esa va a ser la única diferencia con respecto al otro campo que yo calculé, que voy a tener una constante dieléctrica diferente, porque esa constante dieléctrica depende de cada material. Bueno, adicional a eso me piden sí, Sebastián. O sea, esto depende mucho como de la forma de trabajar de cada profesor. Algunos profesores te lo pueden representar como un DS, otros se lo representan como un diferencial de área. Y por ejemplo, con el profe con el que yo la vi, él también estaba acostumbrado a decir que esto era una carga libre, pero igual eso no afecta. O sea, decía, ah, bueno, acá tenemos la carga libre, pero mira que en realidad no te va a afectar el resultado del ejercicio. Hola, ¿ahí me escuchas? Hola. Hola. Sí, sí, es que quizás de la confusión respecto a las dos fórmulas, o sea que usar esta o usar la que nos mostraste ahí sería lo mismo. Sí, tienes que llegar exactamente al mismo resultado. Ah, listo, muchas gracias. Dale. Bueno, acá me están pidiendo, calcule para un R mayor que D. O sea, un R que me abarque toda la figura. Entonces acá tenemos que mirar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Necesitamos conocer cuál es la carga neta acá, porque ese R me va a estar encerrando una carga más Q y una carga menos Q. Entonces pasa exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. La carga neta va a ser igual a cero. En este caso, pues, puede que a ustedes les den que una carga sea más 2Q, que la otra sea menos Q, entonces en ese caso la carga les va a dar Q. Si esta fuera más 2Q y esta fuera menos Q, esto le daría una carga neta de Q. Entonces ahí sí podrían calcular el campo eléctrico. Pero en este caso, como la carga neta me da cero, el campo eléctrico es cero. Bueno, vamos a mirar qué más nos piden. Nos dicen, calcule la capacitancia del sistema, ¿cierto? Entonces acá necesitamos, antes de calcular la capacitancia, determinar eh, qué fórmula vamos a usar, porque hay dos fórmulas de capacitancia dependiendo cómo sea el circuito. Si yo tengo, cómo sea el capacitor, perdón, si tengo un capacitor en serie o si tengo un capacitor en paralelo. No sé cómo se los expliquen de pronto los profesores a ustedes, pero por ejemplo, de la forma como más sencillo lo veo yo, es la siguiente. Yo voy a mirar cómo es mi campo eléctrico respecto a las divisiones de los dieléctricos. Entonces, ¿cómo así? Primero pintemos acá el campo eléctrico. Ay,
Yo sé que el campo eléctrico va a ir desde esta carga positiva hacia la carga negativa, ¿cierto? Entonces ese va a ser el campo eléctrico, esta rayita que yo pinté acá. Entonces yo voy a mirar cómo es ese campo eléctrico con respecto a las divisiones de los dieléctricos, si es perpendicular o está paralelo. En este caso, como el campo eléctrico está atravesando los dieléctricos, mire que la atraviesa los dos materiales dieléctricos, entonces yo voy a decir que el capacitor está en serie. Por ejemplo, acá hay otro ejercicio. En este ejercicio, miren la disposición de los capacitores. Miren que, por ejemplo, acá el campo eléctrico iría desde esta carga positiva hasta esta carga negativa, o sea, en este sentido, ¿cierto? Miren que en este sentido él no va a estar cruzando las líneas de los dieléctricos. Entonces, en este caso, yo puedo decir que el capacitor está en paralelo. No sé si fui clara con eso, si me entienden eso. O de pronto alguien tiene alguna otra forma diferente de verlo, algo más sencillo. Perdón, pero ¿cuáles son los dieléctricos aparte del rojo? No, mira, el dieléctrico en este caso es este, los dos que están en blanco, este de acá y este otro de acá. Los dieléctricos en este ejemplo es este, donde dice K1 y en este otro donde dice K2. Entonces mira que si yo trazo la línea del campo eléctrico, ese campo eléctrico va a estar atravesando los dieléctricos. Pasa por el dieléctrico K1 y pasa por el dieléctrico K2. Entonces en ese caso yo voy a decir, el capacitor está en serie. Pero mira, por ejemplo, en este otro caso, que yo tengo los dieléctricos dispuestos de esta manera, el campo eléctrico va a ir así, desde más Q a menos Q. Mira que en este caso, él no va a atravesar perpendicularmente esta línea de la división de los dieléctricos, él va a ir paralelo al dieléctrico. Entonces acá yo puedo decir que el capacitor está en paralelo. ¿Sí me entienden esa parte? ¿O está muy enredado? ¿Y si hubiera solamente un dieléctrico? Si hubiera un dieléctrico es lo mismo. Mira que si tú no tuvieras acá este otro dieléctrico, mira que igual el campo eléctrico va a ir desde la carga positiva a la carga negativa y va a estar atravesando el dieléctrico. O sea que yo puedo marcar la flecha desde la diferencia de potencial del más al menos, y eso me podría ayudar a decir si es paralelo o en serie. Sí, Ah, eso, claro, gracias. dale. Bueno, entonces acá, ya que definimos que este era el punto S, entonces el capacitor se encuentra en serie, ¿cierto? Entonces, tenemos que calcular la capacitancia, es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Dame un segundito. Bueno, como tengo un capacitor en serie, para los capacitores en serie, los potenciales, los voltajes o los potenciales van a ser diferentes. Entonces yo necesito calcular el potencial para cada uno de los campos eléctricos. Entonces, vamos a mirar cómo calculamos ese potencial. Entonces,
Vamos acá. El potencial, pongámoslo acá para el 1, por ejemplo, lo vamos a calcular como menos la integral del campo eléctrico por un dl, ¿cierto? Un diferencial de longitud. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, miren cómo calculamos el campo. Miren que los campos me quedan, los campos dependen de un diferencial radial. O sea, el campo va a estar dependiendo es de R, que va a ser el radio de la gaussiana. ¿Qué va a ser lo que va a estar variando? Porque la gaussiana es algo imaginario, ¿cierto? Entonces ese R puede variar, eso es lo que va a estar variando. Entonces yo mi integral del potencial, yo lo voy a poner a que me varíe con respecto a ese R, no con respecto a un dl. O sea, esta es la fórmula que le da uno al profesor, ¿cierto? Pero por ejemplo acá nosotros nuestro campo lo tenemos variando con respecto al R, que es el radio de la gaussiana. Entonces en esta integral nosotros necesitamos que nos varíe con respecto a ese mismo R. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular el potencial 1, empleando el campo eléctrico 1. Entonces, solo voy a reemplazar a lo que es igual mi campo eléctrico lo voy a reemplazar acá. Miren que todo es constante, la carga es constante, 4pi es constante, la constante dieléctrica, como su nombre lo dice, es una constante, la permitividad es una constante. Lo único que va a estar variando va a ser este R, ¿cierto? Que ese es el que yo voy a estar integrando acá. Bueno, tenemos esto así, está integrando aquí. Así. Entonces, esta integral va a ser igual a lo siguiente. Este potencial usando el campo eléctrico 1 va a ser igual a lo siguiente. A esto mismo, que es una constante, multiplicado por 1 sobre R. Bueno, ¿y cómo definimos acá los límites de integración? ¿Yo qué límites de integración le pongo a esto? Ah, bueno, como esto acá, cuando yo integro me queda negativo, entonces esto aquí, este menos desaparece al integrar. ¿Qué límites de integración va a tener esto? ¿Qué límites de integración tiene esa? Miren que los límites de integración, yo estoy integrando con respecto a la gaussiana, ¿cierto? Porque va a ser lo que está variando. Entonces yo tengo que elegir mis límites de integración con respecto a lo mismo, mirando de dónde a dónde se puede mover esa gaussiana en ese dieléctrico. Sí, Laura, miren, tenemos acá este dieléctrico, entonces yo tengo que mirar de dónde a dónde se puede mover mi gaussiana en ese dieléctrico, que es esta parte blanca, después de la gris. Entonces ese dieléctrico, sí, este es solo para los dieléctricos. Este dieléctrico, vamos a ver, entonces miren que la Gaussiana, perdón, que este dieléctrico tiene un radio interior de A y un radio exterior de B. Entonces, desde A hasta B es donde puede variar la gaussiana. O sea, yo puedo trazar la gaussiana por aquí, más hacia afuera, pero siempre en ese rango, entre el radio interior hasta el radio exterior. Entonces, esa límite de integración van desde A hasta B. Entonces vamos a definirlos desde A
hasta B. Entonces, al final esto me quedará de la siguiente forma. Me queda 1 sobre B menos 1 sobre A, ¿cierto? Si yo quiero resolver esto, me va a quedar así. Me va a quedar que Q multiplica A menos B gracias, Santiago. Y acá abajo me va a quedar por A y por B. Listo. Entonces ahí tengo yo el primer potencial que necesito empleando el campo eléctrico para el primer dieléctrico. Ahora necesito calcular el potencial, pero empleando el campo eléctrico 2, el campo eléctrico 2 que calculé. Entonces es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Voy a llegar a lo mismo. Vamos a ponerle esto acá un 2. Y vamos a decirle que esto es 2, ¿cierto? Esto acá, entonces es K1, porque ese era el campo eléctrico 2, usando esta constante eléctrica K1. Y bueno, ¿y de dónde a dónde van estos límites de integración? ¿De dónde a dónde elijo los límites de integración? Bueno, entonces vamos a mirar de dónde a dónde me dicen que tengo yo este otro dieléctrico. Entonces vamos a mirar. Entonces acá en la figura tengo el otro dieléctrico, es este que está acá afuera. Recuerden que acá en la figura me quedaron trocadas los K. Esto en realidad es K2 y este es K1, ¿cierto? Entonces para este otro dieléctrico, miren que el radio interior de ese dieléctrico es C y el radio exterior es D. Entonces, de ese punto a ese punto, de C a D, es que se va a mover la gaussiana de radio R en ese dieléctrico. Sí, porque cuando yo, sí, Laura, mira que cuando yo integro esto, esto me da menos 1 sobre R. Entonces ese menos desaparece con este de acá, que es de la fórmula, que este negativo de acá es de la fórmula. Pero cuando yo integre me va a dar otro menos que va a hacer que esto me quede positivo. Entonces de C a D. ¿Cierto? Entonces acá tenemos este segundo potencial. Entonces si lo organizamos nos queda la carga multiplicando C menos D y abajo esto por C por D. Listo, ahí ya tengo los dos potenciales. Entonces ahora, ¿qué puedo calcular? Nosotros necesitamos hallar la capacitancia del capacitor, o sea, lo que me están pidiendo es que calcule como una capacitancia total o la capacitancia equivalente, como la conozcan. Entonces, para yo calcular esa capacitancia total o equivalente, yo necesito conocer la capacitancia para cada uno. Necesito conocer la capacitancia para el dieléctrico 1 y la capacitancia para el dieléctrico 2. Entonces, tenemos que la capacitancia es igual a la carga sobre el valor absoluto del diferencial de potencial.
¿cierto? Está la fórmula de capacitancia. Entonces nosotros acá ya podemos calcular la capacitancia para cada uno de los dos. Entonces vamos a calcular. Calculamos la capacitancia para uno, que va a ser la carga sobre este potencial. Miren que cuando yo meta este potencial aquí, la carga se va a cancelar. Esto me quedaría así, ¿cierto? Entonces, si yo hago aquí ley de medios y extremos, bueno, esta carga se cancela. Y esto me va a quedar 4pi K2 por A y por B sobre A menos B. ¿Está bien ahí? Hasta ahí lo han comprendido todo, ¿hay de pronto alguna duda? Esa sería la capacitancia 1, ¿cierto? Empleando el potencial. No falta la sub 0. Sería, sí. Listo. Ahora sí, ahí está bien. Bueno, y ahora podemos calcular C2, que es exactamente lo mismo, solo que acá vamos a emplear el potencial 2, el cambio de potencial 2 que calculamos. Es este. Bueno. Si nosotros organizamos esto, nos queda así. Ahí está bien. Sí. Listo, bueno. Entonces ahora sí, lo que podemos hacer es calcular la capacitancia equivalente. Entonces, ¿a qué es igual la capacitancia equivalente para un capacitor que se encuentra en serie? La capacitancia equivalente la podemos calcular como 1 sobre la capacitancia, pongámosle capacitancia total, y esto va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. Bueno, tengan muy en cuenta que esto es 1 porque a veces pasa mucho que de pronto no se fijan que esto está, que la capacitancia está acá, o sea que es 1 sobre la capacitancia total. Entonces hacen esta suma y dejan el resultado así. Si lo dejan así, se los ponen mal. Porque les están pidiendo es que calculen la capacitancia total y esto es 1 sobre la capacitancia total. Entonces recuerden despejar bien esta fórmula y no dejar el resultado, no solo hacer esta suma de fraccionarios y dejar esto así, porque ahí ya les quedó malo el resultado. Bueno, vayan realizando el procedimiento, vayan realizando este procedimiento, esta suma de fraccionarios, y me dicen
si llegan al mismo resultado. Voy a escribir el resultado, me dicen si llegan al mismo resultado, si les da lo mismo. Tengo una pregunta. Hola. ¿Por qué fue necesario hallar dos capacitancias diferentes en este caso si solamente, pues desde el principio el enunciado dice que solamente hay un capacitor? Porque en este caso, mira que tú tienes dos dieléctricos, ¿cierto? Cada dieléctrico te va a generar un campo eléctrico diferente. Entonces es necesario que para cada dieléctrico calcules el potencial y la capacitancia. Si tú tuvieras un solo dieléctrico, o sea, eso te cambia por la cantidad de eléctricos que tengas. Si tú tuvieras un solo dieléctrico, mira que tú calcularías el campo eléctrico, calcularías el potencial y ya calculas la capacitancia. Pero en este caso, como tienes dos dieléctricos, tienes que hacer el procedimiento para cada uno de ellos, porque el campo eléctrico cambia. Y si ambos dieléctricos tuvieran la misma constante K, también tengo que hacer dos diferencias de potenciales. Esta misma, no, simplemente no sé si sea correcto que el resultado lo multipliques por 2. Pero no, en ese caso no te lo harían así, porque es que cada material tiene su constante dieléctrica, a no ser de que el capacitor esté construido con el mismo material. Pero entonces ahí entra en juego lo que dice Laura. Mira que Laura dice que los límites de integración cambian, porque entonces cada dieléctrico va a tener unos radios diferentes. Si por ejemplo tú tienes un dieléctrico acá y te dicen que tienes otro dieléctrico del mismo material, eso quiere decir que van a tener las mismas constantes, pero sus límites de integración no van a ser los mismos. Ok, gracias. Dale. Me dicen si llegan al mismo resultado. Tómense ahí unos minutitos para que lo desarrollen y me dicen si llegamos al mismo resultado, que de pronto no me haya yo equivocado.
Ya lo resolvieron, chicos, les dio lo mismo. Ok. Bueno, ahora vamos a mirar el último punto de ese, que me dice, ¿cuál es la energía almacenada en el capacitor? Entonces, esa energía la voy a expresar con una E minúscula para que no la vaya a confundir con el campo. Esa energía me dicen que la calcule como la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Entonces miren que ya lo tengo todo. Yo ya calculé la capacitancia, que es esta capacitancia total, y es solamente reemplazar en esa fórmula para calcular la energía almacenada en ese capacitor. Entonces esto me quedaría igual a esto que me multiplica a esto de acá, esto me quedaría igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Esa fórmula de la energía se puede utilizar independiente del si es un cilindro o son placas. Sí, esta es la fórmula general para calcular la energía en un capacitor independiente de la forma que tú tengas. Bueno, vamos a mirar por ahora este último ejercicio en el que me dicen, calcule la capacitancia del siguiente capacitor de área a medios para cada dieléctrico. Entonces me están diciendo lo siguiente, cada dieléctrico entre las placas hay una separación de, tengo una carga más Q, una carga menos Q, tengo un dieléctrico K1, un dieléctrico K2, y cada uno va a estar ocupando un área de A medios. Entonces, primero, necesitamos saber si esto es un capacitor, está en serie o está en paralelo. Entonces, primero, pintamos el campo eléctrico. Campo eléctrico A, desde la carga positiva hacia la carga negativa. ¿Cierto? Entonces, esta línea que yo pinte acá es mi campo eléctrico. Entonces, yo acá, fíjense que el campo eléctrico queda paralelo al dieléctrico, ¿cierto? Miren que el campo eléctrico no está atravesando la división entre los dieléctricos, sino que él va a ir paralelo a la división de los dos dieléctricos, que es esta. Como mi campo eléctrico va a ser paralelo a la división de mis dieléctricos, el capacitor, yo voy a decir que está en paralelo. Entonces podemos decir eso. Como el campo eléctrico es paralelo a la separación de los dieléctricos, el capacitor está en paralelo. Bueno, entonces necesitamos calcular
lo mismo que hicimos en el punto anterior para este capacitor. Entonces, aquí puedo usar la ley de Gauss dieléctrica, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, Dime. no sé si la podemos resolver. Si esa línea que separa K1 y K2 estuviera diagonal de esquina a esquina, estarían en serie entonces. Sí, si esta línea estuviera desde acá hasta acá, No, pero mira no en que, el centro, sino de la esquina de arriba a la esquina de abajo, por ejemplo. de acá hasta acá, Sí. no, ahí tendrías que hacer otras, ese ejercicio es bastante largo, ese ejercicio para resolver un capacitor que esté dividido así. Pero, ¿y hay forma de saber si está en serie o en paralelo? O tampoco. Pero así No, con la mona, ah, la manera que nos están contando, de la línea, pues de la flecha y todo eso. déjame yo miro, dame un segundito. Incluso si de pronto planean otro taller y de pronto lo puedo hacer, podemos resolver ese ejercicio, aunque es un poquito maluquito, pero lo podemos resolver. Sí, Listo. mira que sí, o sea, podemos decir lo mismo, sí. Podemos decir que si tuviéramos el dieléctrico así, o sea, como un triangulito. Este triangulito de acá arriba fuera K1 y el triangulito de acá abajo fuera K2, mira que pasa lo mismo. Mira que el campo eléctrico va a ir atravesando las líneas que dividen los dos dieléctricos. Va a atravesar la división de los dieléctricos, entonces en ese caso yo puedo decir que está en serie. Listo, muchas gracias. Solo que ahí ya tienes que hacer, o sea, ese ejercicio es larguito, hay que hacer otras suposiciones, y es un poquito, hay que usar hasta un poquito de trigonometría para resolver. Pero sí, puedes después basarte en eso. Si el campo está paralelo a la división de los dieléctricos o los atraviesa. Vale. Bueno, entonces acá eh, vamos a emplear la ley de Gauss dieléctrica. ¿Cierto? Entonces, como ya este queda mucho más cortico, porque miren que de una vez me están diciendo el área. Entonces acá donde dice, donde yo pondría el área la gaussiana, yo voy a poner el área que ocupa cada uno de mis dieléctricos. Entonces en ese caso me queda me queda que el campo eléctrico por el área, lo mismo que teníamos ahorita, va a ser igual a la constante dieléctrica de cada material por la permitida eléctrica al vacío, ¿cierto? Entonces acá yo voy a reemplazar lo que a mí me dan. Vamos a calcular, por ejemplo, el campo para el dieléctrico 1, para este de acá, este azulito. Entonces yo voy a decir que ese campo va a ser igual. Esta es K1. Ahí me dicen, la constante es K1. Y acá me va a quedar un 2 y acá va a quedar el área, porque acuérdense que el área que ocupa cada dieléctrico es a medios. Entonces cuando yo meta esa área acá, cuando yo ponga acá a medios, sí, Santiago, esa es la única diferencia de la ley de Gauss dieléctrica y la normalita, que aquí no vas a tenerla en la normalita, tienes aquí la permitida eléctrica, pero en la otra aquí tiene, pero en la a ver, perdón, en la normalita tú tienes aquí la permitividad eléctrica del vacío. Y en la dieléctrica tienes esta que es la permitividad del material. Entonces esta la tienes que reemplazar por la permitividad
por la constante dieléctrica y la permitividad eléctrica del vacío. Esa va a ser la única diferencia entre las dos fórmulas. Entonces, acá y vamos acá. Cuando yo meta acá esta área, me va a quedar a medios, entonces ese 2 pasa a multiplicar la carga y el área pasa a dividir acá abajo, ¿cierto? Entonces ese va a ser el campo 1. Acá es muy importante diferenciar las cargas. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que para los capacitores en paralelo vamos a tener el mismo voltaje, la misma potencia, el mismo delta de potencial, pero diferentes cargas. Entonces acá vamos a ponerle, por ejemplo, Q1. Y vamos a calcular el campo eléctrico para el segundo dieléctrico. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico 2 va a ser igual a una carga 2, por lo que acabamos de decir, para un capacitor en paralelo las cargas son diferentes, entonces es importante que yo las diferencie. Listo, ahí tendríamos el campo para el primer material dieléctrico y el campo para el segundo material dieléctrico. Ahora, ¿qué podemos hacer? Necesitamos calcular el cambio de potencial para poder hallar la capacitancia, ¿cierto? Porque la fórmula de la capacitancia me pide que lo calcule. Entonces, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Qué pena, ¿esas áreas eran a medios por D o solamente a medios? No, es solamente a medios. Esta D es la separación que hay entre las placas. Bueno, ahora miren que yo tengo lo siguiente, yo tengo que el cambio de potencial, como pues su nombre lo indica, es una diferencia entre potenciales, ¿cierto? Va a ser una diferencia entre un potencial 2 y un potencial 1. Ese sería el cambio en el potencial, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular este cambio en el potencial para los dos campos que tengo. Entonces, habíamos dicho que el potencial lo podíamos calcular de esta forma, como menos la integral del campo por un dr. Entonces vamos a mirar aquí. Así podríamos nosotros calcular ese diferencial de potencial, aquí acá es 2 y acá es 1. Como la diferencia, como el cambio del potencial en el punto 2 menos el cambio de potencial en el punto 1. Entonces acá, acuérdense pues que la fórmula original me dice que ese potencial lo va a calcular con respecto a un diferencial de longitud y que en el punto anterior lo empleamos con respecto a un dr porque era de dónde a dónde iba a estar variando mi gaussiana. En este caso, miren que la gaussiana acá me dan la distancia entre las placas. En este caso, mi diferencial de longitud se va a estar moviendo entre D. Ahí es donde yo voy a usar ese D. En el punto anterior dijimos que el potencial
iba a variar con respecto a un R, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que la gaussiana iba a tener un radio R, entonces entre R era que iba a estar variando ese potencial, que era, era la variable que tomaba la gaussiana, un radio mayor, un radio menor, ¿cierto? En este caso, mi diferencial de longitud va a corresponder a la D, a la diferencia entre las placas, que va a ser el punto en el cual se pueda mover. Sí, exacto, Laura. Miren que si yo pongo acá, para que me lo entiendan más fácil, si yo pongo acá mi sistema de referencias, yo voy a poner que esto es X, y yo le voy a poner a esto que es Y. Si yo pongo el sistema de referencias acá, miren que la gaussiana se va a estar moviendo, el diferencial de longitud se va a mover de 0 a D, ¿cierto? Desde este punto de acá hasta este punto de acá. Entonces, desde este punto, si yo tomo mi sistema de referencias acá como el 0, entonces se va a mover desde este punto que es 0 hasta este punto de acá que es D. Entonces, eso es lo que yo voy a tomar aquí como mi diferencial de longitud. Entonces yo voy a tener esto, voy a tener que mi diferencial de longitud se va a mover desde 0 hasta D, que es la separación que tengo entre las placas, para el campo 2. Y lo mismo va a pasar para el campo 1. Entonces, si nosotros integramos, sí, tienes toda la razón, Cristian. Esto es una diferencia, o sea, esto es el potencial en 2 menos el potencial en 1. Pero recuerden que la fórmula de potencial me incluye un menos, entonces acá esto me queda positivo, porque sería menos multiplicado por el menos que trae la fórmula del potencial. Listo, entonces acá esto me queda sumando. Entonces, si yo reemplazo acá el campo, a qué es igual el campo 2 y aquí a qué es igual el campo 1, integro, eso me va a dar lo siguiente. Resuelvan esa integral y me dicen si llegan al mismo resultado.
Una pregunta, en la parte del campo no hace falta la de por el área, pues la base por la altura, o la área, la sería el área completa. Sí, mira que en el ejercicio te están diciendo de una vez cuál es el área, te están diciendo que es a medios. Entonces, por eso ya, o sea, el área es esa, la que te da el ejercicio, a medios, no tienes que multiplicarla por nada más. O sea que el D sale es de la fórmula de la integral Sí, para hallar la diferencia de potencial. ajá, el D sale de aquí para ver de dónde a dónde es que me estoy moviendo, de dónde a dónde se mueve este diferencial de longitud. Listo, gracias. Bueno, me dicen si llegaron a esto mismo haciendo la integral, pues reemplazando los campos eléctricos, llegaron a este mismo resultado. Sí, pero yo creo que la confusión es porque en la gráfica a medios aparece como una longitud, pero ya que aclara pues que en el enunciado dice que a medios es el área, de pronto sí es un poquito más claro. Sí, mira que acá dice, el capacitor tiene un área de a medios para cada dieléctrico. El ejercicio lo dice acá, sí, de pronto, sí, tienen razón, de pronto por la figura. De pronto piensan que esto es una longitud, pero el ejercicio, mira que el enunciado me dice que es el área. Llegaron a este mismo resultado. Acá miren que acá yo puedo decir lo siguiente. Ya dijimos eh, que en un capacitor en paralelo la diferencia de potencia, que los potenciales son los mismos. En un capacitor en paralelo voy a tener el mismo potencial o el mismo voltaje. Entonces, en este caso, yo puedo decir que este cambio de voltaje es igual a cero. Yo puedo decir que esto es igual a cero, porque tengo un capacitor en paralelo que tienen los mismos potenciales. Entonces, si yo hago esto igual a cero, yo puedo igualar estas dos expresiones. Entonces, cuando yo iguale, me va a quedar así. Puedo cancelar este 2, puedo cancelar el área, puedo cancelar la D y puedo cancelar esta permitividad. ¿Cierto? Entonces, esto me va a quedar así. Y vamos a expresar la carga 2 en términos de la carga 1 para hacer lo siguiente. Vamos a despejar de esta fórmula que sacamos acá, vamos a despejar la carga 2. Listo. Chicos, no se les olvide llenar la asistencia. Si de pronto no la han llenado, les pido porfa que la llenen o de pronto ahorita cuando haya terminado el taller, la llenan, porfa. Entonces yo tengo esto así. Pero a mí el ejercicio lo que me está pidiendo es que calcule la capacitancia, ¿cierto? Que yo la calculo de esta forma. Yo la calculo de esta forma. Pero ¿qué pasa?
yo en un capacitor en paralelo voy a tener que las cargas son diferentes. Mire que nosotros mismos dijimos, voy a tener una carga 1, que fue la que pusimos para calcular el campo eléctrico 1 y una carga 2 que la pusimos para calcular el campo eléctrico 2. Entonces yo acá, para el capacitor en paralelo, yo necesito es utilizar una carga neta, ¿cierto? O sea, como una carga neta o la carga total. Entonces yo puedo decir que la carga neta va a ser igual a la suma de esas dos cargas, a lo que sea la carga 1 más lo que sea la carga 2, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo esto en la capacitancia, me queda lo siguiente. Me queda eso. Me queda que la capacitancia va a ser igual a la suma de las cargas sobre el potencial. Y en este caso, entonces, ¿qué potencial uso? Ya sabemos que el potencial en un capacitor en paralelo es el mismo para ambos. Entonces yo acá, esto es independiente, yo acá puedo usar el potencial 1, el cambio del potencial 1, puedo usar el cambio del potencial 2, cualquiera de los dos. Pero entonces, miren que nosotros acá arriba habíamos despejado Q2 en términos de Q1. Entonces ese Q2 en términos de Q1 lo vamos a reemplazar acá. Hola, una pregunta. Hola. Pero eso no se pone es un delta de potencial. Y no habíamos dicho que el delta era cero. Mira, nosotros dimos que el delta era 0 para igualar esta expresión. Sí. Pero vamos a tener un potencial en el punto 2 y un potencial en el punto 1. O sea, puedes utilizar cualquiera de los dos Aquí sí, potenciales. cualquiera de los dos puedes usar, porque el potencial en un capacitor en paralelo es el mismo. Entonces acá puedes usar el potencial 1 o el potencial 2. Pero entonces en este caso, como nosotros habíamos despejado Q2 en términos de Q1, aquí vamos a reemplazar el potencial 1 para que esto me quede, este potencial 1 me quede también en términos de Q1. Entonces, si yo reemplazo acá lo que nos había dado el potencial, que ese potencial era, nos había dado esto, Yo puedo igualar esa diferencia de potencial a cero es porque están en paralelo, ¿cierto? En serie no se puede. en serie no lo puedes hacer, sí. Porque en serie lo que vas a tener es que tienes la misma carga, pero diferente potencial. Entiendo, gracias. Dale. Entonces acá tenemos esto, ¿cierto? Si yo acá reemplazo, pongámosle acá, reemplazo el potencial 1. ¿Cierto? Entonces acá reemplacé el potencial 1 y miren que todo me queda en términos de Q1. Si yo acá cancelo, realizo la operación de medios extremos, esto me va a dar lo siguiente. Realícenla por favor ustedes ahí, me dicen si les da lo mismo. Si estuvieran en serie, ahí en esa diferencia de potencial tendría que poner la diferencia potencial de los dos capacitores. Mira que este otro que hicimos acá en serie, mira que por eso calculamos cada una de las capacitancias. Y cada capacitancia involucraba su potencial, el potencial de cada uno. Era una capacitancia diferente porque el potencial iba a ser diferente. Y ya la capacitancia total la llevamos con la formulita para
para un circuito, para un capacitor en serie, que es esta, pero calculando la capacitancia de cada uno con su respectivo potencial. Me dicen si llegan a este mismo resultado. Acá me falta el área. Bueno, esto es por una parte, ¿cierto? Ahí ya calculamos la capacitancia, que era lo que nos pedía. Pero, ¿cómo les parece que hay una forma mucho más sencilla de hacerlo? Que sale súper rápido. Hay otra forma en la que yo puedo calcular esto utilizando una formulita. Esta fórmula la puedo aplicar cuando yo tengo un capacitor de placas, o sea, este que yo tengo acá. Vean que es un capacitor, tiene dos plaquitas y en medio de las dos plaquitas hay dos dieléctricos. Entonces, para un capacitor de placas, puedo calcular la capacitancia de la siguiente manera, usando esta fórmula. Voy a decir que la capacitancia va a ser igual a la permitida eléctrica del vacío por el área sobre D, que esta es la separación que haya entre las placas, la separación que a ustedes les den entre las placas. En este caso, la de nosotros, pues justamente es la D, pero puede ser 2D, L, 3L, la que les dé el problema, ¿cierto? Entonces, según esta fórmula, podemos nosotros calcular. Miren, tengan en cuenta que la fórmula no incluye, o sea, está la fórmula, ¿cierto? Está la fórmula que me dan. Pero miren que la fórmula no incluye la constante dieléctrica, pero yo la tengo que poner. O sea, cuando yo ya calculé la capacitancia, yo a esa capacitancia le voy a agregar la constante dieléctrica. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, la capacitancia 1 para el primer dieléctrico, entonces le agrego la constante dieléctrica E sub 0 a sobre 2D. ¿Por qué sobre 2D? Porque acuérdense que me dicen que el área es A medios. Entonces A y este 2 queda aquí abajo multiplicando la D, ¿cierto? Eso para el primero, para el primer dieléctrico. Y lo voy a calcular por el segundo dieléctrico. Entonces para el segundo dieléctrico me queda así. La constante dieléctrica de ese material que es K2 es sub 0 a 2A, lo mismo, 2A porque 2D, perdón, porque el área también es A medio. Para ambos dieléctricos es la misma área. En este caso puedo aplicar esta formulita porque yo lo tengo, o sea, lo tienen todo. Les dieron el área que ocupa cada dieléctrico, les dieron la separación entre los dieléctricos, entonces es fácil usar esta fórmula. Y necesito calcular entonces una capacitancia total, lo mismo que hicimos ahora en el capacitor en serie. Acá voy a calcular una capacitancia total dependiendo cómo sea la fórmula para este tipo de capacitores. Entonces yo tengo que para un capacitor, no, esta fórmula es válida para cuando tengas un capacitor de placas, no. En Santiago. Sí, sí, esta fórmula solo la puedes usar cuando tengas capacitores de placas, no la puedes emplear para ningún otro capacitor.
Sí, Sergio. Sin importar, digamos, que esté en serie o en paralelo, tú puedes usar esa fórmula cuando el capacitor es de placas. ¿Qué va a cambiar? Que tú puedes hallar la capacitancia 1 y la capacitancia 2. ¿Qué va a cambiar? La capacitancia total, porque si está en serie es una fórmula y si está en paralelo es otra fórmula. Eso es lo que te va a cambiar entre los dos. Pero la fórmula te sirve solo para capacitores de placas. Bueno, entonces esta capacitancia total, yo tengo que para un circuito, para un capacitor en paralelo, yo tengo que va a ser la suma de las capacitancias, ¿cierto? Entonces, acá voy a poner yo las respectivas capacitancias, capacitancia 1 y capacitancia 2, ¿cierto? Entonces, miren que si yo resuelvo esa suma de fraccionarios, voy a llegar a que la capacitancia es igual a la permitividad eléctrica al vacío. Uy. Por el área. Voy a llegar a esto, ¿cierto? Si yo resuelvo esta suma de fraccionarios, voy a llegar a esto, que la capacitancia va a ser igual a la permitividad eléctrica al vacío por el área, multiplicando la suma de las constantes dieléctricas sobre 2D. Y miren que eso es exactamente lo que obtuvimos calculándolo de la otra forma. ¿Hay alguna pregunta hasta acá o me entendieron esta última parte? ¿Quedó claro este último ejercicio?